Dios te dice hoy, ¿por qué sigues luchando solo? Yo peleo tus batallas en silencio, palabra de Dios. ¿Por qué sigues sintiendo que luchas solo? ¿Cuándo empezaste a creer que tenías que cargar con todo sobre tus hombros, en silencio, ahogando las lágrimas en la almohada y gritando por dentro mientras el mundo a tu alrededor sigue su curso ajeno a todo? Quizás hoy, una vez más, te despertaste con el corazón apesadumbrado, la mente abrumada y el alma cansada de batallas invisibles, y en medio de este caos silencioso te preguntaste, Dios, ¿me escuchas? Esta pregunta resuena en lo más profundo de muchos corazones, pero pocos tienen el valor de admitirlo. La verdad es, Dios te dijo hoy, ¿por qué sigues luchando solo? Él susurra en el silencio. Él camina entre tus pensamientos. Él ve cada lágrima oculta que nadie más nota. No has sido olvidado. Hay una guerra que se libra por ti tras bambalinas de la eternidad, y aquel que libra tus batallas no necesita aplausos ni testigos. Él luchó por ti en silencio. Muchos lo desconocen, pero tras el silencio de Dios se esconde un poderoso secreto espiritual. Cuando lo percibes como distante, es porque está obrando profunda y silenciosamente, reorganizando aquello que aún no sabes que necesita restauración. Y lo más impactante, la batalla a la que te enfrentas no es tuya, nunca lo fue, tú lo asumiste, lo cargaste como una pesada losa, pero el cielo ya había declarado la victoria mientras tú aún llorabas, creyendo que estabas perdiendo. Yo peleo tus batallas en silencio, así dice el Señor. Y estas palabras no son poesía, son una realidad espiritual que cambia destinos. Si sientes que este mensaje es para ti, es porque lo es. Si tu corazón se aceleró y algo en tu interior se agitó, es porque el cielo te llama a escuchar lo que pocos están preparados para recibir. Hay una revelación que Dios quiere darte, pero necesitas estar dispuesto a renunciar al control, a dejar de lado las armas de la lucha solitaria y permitirle que tome la iniciativa. Y este mensaje no es para cualquiera. Es para aquellos que han llegado a su límite, para aquellos que ya no tienen fuerzas y están listos para escuchar lo que puede transformar su historia. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy descubrirás que nunca más tendrás que luchar solo. Respira hondo, cierra los ojos un instante y deja que tu corazón se abra a algo superior. Esto no es un mensaje cualquiera, es un llamado, un momento sagrado entre tú y Dios. Y si hasta ahora has sentido una conexión con este mensaje, no la ignores. Es el Espíritu Santo hablándote. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque sabe exactamente a qué te enfrentas. Él vio tus luchas, escuchó tus pensamientos más profundos e incluso cuando pensabas que estabas sola, Él ya estaba librando tus batallas en silencio. Si este mensaje te conmueve, dale me gusta al video para que otros también reciban esta palabra de sanación, consuelo y esperanza. Tu me gusta puede ser el medio que Dios use para llegar a un alma necesitada en este preciso momento. Comparte una declaración de fe en los comentarios. Escribe, ya no lucho sola, Dios lucha por mí. Registra esto como un acto profético en tu vida y verás cómo la obra de Dios comienza de forma invisible, pero poderosa. Suscríbete a este canal si buscas mensajes que te lleguen al alma, que te recuerden que formas parte de una comunidad donde la fe está viva, donde eres visto, bienvenido y nunca más tendrás que caminar solo. Aquí somos familia. Y antes de que termine este video, Jesús te va a revelar algo que necesitas escuchar antes de irte. Prepárense. Una verdad está a punto de ser revelada y puede que sea exactamente lo que han estado anhelando comprender en sus oraciones. El pueblo está desesperado. La tierra tiembla bajo los pies de miles de esclavos recién liberados, y el polvo que se levanta tras el ejército egipcio trae consigo el frío olor a muerte.
Murmullos, gritos, miradas desesperadas, cada rostro marcado por el miedo a ser aplastado entre dos muros. Detrás, una turba armada decidida a destruir. Delante, un mar infranqueable, sin ninguna promesa de salvación a la vista. Moisés siente el peso no solo de su propia angustia, sino de cada alma confundida allí presente, preguntándose si la libertad prometida no era más que otra cruel ilusión. La desesperación de esos momentos, la sensación de abandono, el agotamiento de quien siente que nadie, ni siquiera Dios, percibe la carga que lleva, se refleja en cada fibra de su ser. Oye las acusaciones veladas, los gritos: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Quizás conozcas esta sensación mejor de lo que quisieras, exhausto, luchando con todas tus fuerzas, sin ningún reconocimiento, mientras todo a tu alrededor parece desmoronarse. El peso del mundo entero recae sobre tus hombros y el silencio a tu alrededor te desgarra el alma. Es el abandono, el dolor ignorado, simplemente una cuestión de fe insuficiente. ¿O acaso se libra una batalla silenciosa en el lado invisible de la historia, una lucha en la que fuerzas mayores de las que puedes imaginar ya están trabajando a tu favor, aunque no te des cuenta? Mientras Moisés clama en silencio, ahogado por el miedo al fracaso, Dios se manifiesta no con un rugido, sino con una instrucción serena y una poderosa promesa. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán en paz. Éxodo 14:14. Estas palabras atraviesan el terror como la luz que corta la oscuridad. No se trata simplemente de una orden de esperar, es una revelación. Mientras todos los demás solo ven caos, se libra una batalla en lo invisible, y el único requisito es permanecer en paz, confiando en que Dios obra silenciosamente donde los ojos no alcanzan. ¿Cuántas veces te encuentras luchando solo en tu interior, como si cargar con el peso de tu mundo fuera solo tu responsabilidad? ¿Y si tu mayor fortaleza radicara precisamente en descansar, en soltar, en creer que la mano de Dios avanza ante ti, abriendo caminos en medio de lo que crees que es el fin? No es casualidad que la promesa dada a Moisés resuene aún hoy para aquellos que sienten que sucumbirán bajo el peso del agotamiento y el abandono. Con cada paso que Moisés da hacia el mar cerrado, desafía no solo las leyes de la naturaleza, sino también la lógica del miedo. En el punto álgido de la desesperación, cuando todo parece perdido, lo imposible se revela. Las aguas se alzan como muros, se abre un camino donde antes no había nada, y la multitud cruza entre muros de agua, guiada no por el mérito ni la capacidad, sino por la promesa silenciosa de que Dios lucha por su pueblo sin necesidad de ser visto. Es en ese momento cuando muchos descubren: no es la ausencia de pruebas lo que define el cuidado divino, sino la confianza, el salto a lo desconocido, la entrega en la oscuridad. Lo que parecía una señal de abandono era, en realidad, la preparación para un milagro. Ahora detente un momento y reflexiona sobre tu propia historia. ¿Cuántas veces te has sentido como Moisés, aplastado por la responsabilidad, asfixiado por la presión, sin escapatoria? ¿Cuántas batallas libras en silencio, esperando que alguien reconozca tu dolor, cuando en el fondo una voz suave, casi ahogada por el ruido de tus problemas, insiste en que no estás indefenso? Y si el mayor milagro no fuera la apertura del mar, sino la capacidad de mantener la paz, incluso cuando todo te dice que huyas, grites, te rindas. El consuelo de las Escrituras no es vacío. Nos asegura que hay promesas que obran tras el velo, que hay un cuidado constante incluso cuando todo parece silencioso. Pero, ¿y si vives toda tu vida sin confiar, cargando con fardos que nunca te correspondieron llevar solo? El agotamiento que consume tu cuerpo y mente puede ser una señal de que estás librando batallas que solo se pueden ganar entregándote a lo divino. ¿Acaso no es precisamente ahora cuando necesitas escuchar:
y creer que hay alguien luchando por ti en batallas invisibles, que mientras te sientes abrumado por las exigencias diarias, las expectativas ajenas y el miedo al fracaso, Dios mueve cielo y tierra para abrir un camino donde antes solo había imposibilidad. Debes seguir luchando solo, intentando resolverlo todo con tus propias fuerzas, o es momento de simplemente descansar en la certeza de que hay batallas que pertenecen al Señor. Esta es la escandalosa verdad que pocos quieren afrontar. El control es una ilusión, y a menudo la victoria más poderosa reside en la entrega. Las promesas de Dios no dependen de tu desempeño ni de tu esfuerzo. Florecen en la confianza, donde la fe se concreta solo cuando el suelo parece desaparecer bajo tus pies. Quizás necesites oír esto hoy. El silencio que interpretas como abandono puede ser el momento preciso en que lo imposible se está preparando para manifestarse. Pero ¿es este peso de agotamiento que cargas realmente la cruz que Dios te pidió que llevaras? ¿O acaso intentas ser la solución donde solo la gracia puede obrar? Este es el momento de detenerte y declarar con valentía en los comentarios: entrego mis batallas al Señor, ya no cargaré con este peso solo. Tu respuesta no es solo una expresión pública. Es un acto de fe, una ruptura con toda creencia limitante que te haga pensar que fuiste creado para luchar solo. ¿Tendrás el valor de mostrar tu necesidad o insistirás en ocultar tu debilidad como si eso te hiciera más valioso? Lo que está en juego aquí no es solo alivio emocional, sino la liberación de los ciclos de agotamiento y autosuficiencia que te impiden experimentar el verdadero descanso que solo el Dios que lucha en silencio puede dar. Pero no se equivoquen, hay algo que casi nadie percibe sobre este viaje a través de lo imposible. Lo que está a punto de revelarse podría cambiar su comprensión de lo que significa confiar, y quizás sea justo lo que necesitan para ver puertas donde solo ven muros. Presten atención, porque hay una dimensión aún más profunda de la silenciosa batalla divina esperando ser experimentada. Pedro se desliza entre las sombras. El fuego lejano crepita y proyecta una luz temblorosa sobre rostros desconocidos, mientras el frío del amanecer envuelve cada fibra de su ser. Su mirada vaga, inquieta, mientras voces susurran preguntas punzantes, no inocentes, sino acusaciones veladas que ponen en entredicho todo lo que creía saber de sí mismo. Cada palabra a su alrededor parece pesar más que la anterior, y las mentiras nacen entre el miedo y el instinto de supervivencia. No conozco a este hombre. Resuena la voz de Pedro por tercera vez, seca, áspera, cargada de una debilidad que jamás había percibido en sí mismo. Poco después, el canto del gallo rompe el silencio, rasgando la noche como un juicio irrevocable. Es en ese preciso instante, cuando la multitud se dispersa y las miradas se dirigen a otros dramas, que Pedro siente un peso insoportable sobre su pecho. La mirada de Jesús lo encuentra, lo traspasa, lo desnuda, lo comprende y sin condenarlo, le revela su verdadera esencia. El texto de Lucas 22, 61, 62 se cumple con la precisión de una profecía largamente temida. Entonces vi al Señor, vi a Pedro, y Pedro convino en la palabra del Señor, y yo lo dejé, lo amé amargamente. Es en el amargo llanto, en la soledad de esa calle vacía, donde el discípulo se enfrenta a la faceta más cruel de la culpa, no solo al error cometido, sino a la sensación de haber traicionado todo aquello que juró proteger. No es el juicio ajeno, sino el insistente eco del fracaso mismo, lo que parece agotar sus fuerzas. La culpa no grita, susurra, repitiendo sin cesar que todo está perdido, que no hay vuelta atrás, que ninguna oración será suficiente. ¿Cuántas veces te has encontrado tú también así asfixiado por el remordimiento de tus propios errores? Quizás la voz que te acusa hoy no viene de fuera, sino de dentro, señalando cada desliz, recordando todo lo malo que has dicho o hecho.
Quizás luchas solo contra recuerdos que te destrozan, intentando ser fuerte, pero sintiéndote cada vez más lejos del perdón y la paz. ¿Pero acaso cargar con el peso de las decisiones es realmente el precio que debemos pagar para siempre? ¿Define el dolor de ayer para siempre quiénes somos y cómo nos ve Dios? ¿O es posible que, mientras insistes en luchar solo, haya alguien, aquel que te creó, dispuesto a luchar en silencio por tu restauración, incluso cuando no ves salida? La mirada de Jesús hacia Pedro no era de condena, sino de profunda compasión. En esa mirada estaba la promesa de restauración, la certeza de que el fracaso no era el final, sino el comienzo de un nuevo camino. Si alguna vez has sentido ese nudo en la garganta, ese peso en el pecho, entiende, Dios te dijo hoy que luchar contra la culpa con tus propias fuerzas es un camino solitario y agotador, pero no es el único. Jesús es un experto en sanar corazones rotos, en reescribir historias de vergüenza, en silenciar las voces acusadoras que resuenan en nuestro interior. Considera esto. Pedro, quien negó al Maestro cuando más lo necesitaba, fue elegido precisamente para ser la roca sobre la cual se construiría una nueva historia. ¿Acaso esto no te desafía a repensar todo lo que has oído sobre el perdón? Tropezar no significa el fin de la batalla, sino el comienzo de la gracia. Por más amargo que sea tu recuerdo, la mirada de Jesús te encuentra justo donde estás, sin desprecio, sin repulsión, solo con misericordia y manos extendidas. Las batallas más profundas que enfrentamos no son las que otros ven, sino las que libramos en silencio, dentro de nuestra alma. Sin embargo, la promesa es clara. El Salvador ya está luchando contra lo que tú no puedes vencer, y lo hace sin alardes, sin humillación, sino con ternura, transformando la culpa en reconciliación, la desesperación en esperanza. Quizás te preguntes, ¿es posible restaurar mi historia después de tantas caídas? ¿Hay una salida para quienes parecen haber ido demasiado lejos? Estas preguntas son las que mantienen a tantas personas atrapadas en el ciclo del autosabotaje, como si el pasado fuera una sentencia irrevocable. Pero si la historia de Pedro nos enseña algo, es que la verdadera restauración no depende del esfuerzo humano, sino de la decisión de recibir lo que Dios ya ha puesto a nuestra disposición en silencio, esperando solo nuestra apertura. ¿Estás dispuesto a romper el ciclo de la lucha solitaria, soltar la carga y confiar en que Jesús ya ha vencido por ti? Ya no se trata de ocultar tus defectos ni de luchar en secreto contra lo que no puedes superar. El secreto reside en rendirte a aquel que ve tus lágrimas ocultas y aún así elige luchar a tu lado. No fueron las lágrimas de Pedro las que lo salvaron, sino el amor de un Salvador que vio más allá de sus errores. Y ese amor también está disponible para ti hoy. Quizás te preguntes, ¿aún me quiere Dios después de todo esto? Pero la respuesta está escrita milagrosamente en los pequeños y grandes detalles de la palabra. Aquel que lucha por ti no se cansa, no se escandaliza, no se da por vencido, no arma un escándalo, sino que obra a tu favor hasta que tu culpa se transforma en un testimonio vivo de gracia. Si al leer estas palabras sientes el peso del pasado, la sensación de no merecer empezar de nuevo, convierte este momento en un punto de inflexión. No cierres tu corazón a la restauración que Dios mismo anuncia. El perdón no es una moneda de cambio, es una declaración de amor incondicional. Pedro solo pudo levantarse porque eligió creer que la mirada de Cristo era más poderosa que su vergüenza. Tú también puedes. Si hoy sientes la necesidad de abandonar la lucha solitaria contra la culpa y deseas declarar públicamente que confías en el perdón de Jesús, escribe en los comentarios: acepto la restauración de mi corazón. Tu declaración puede ser el comienzo de una nueva historia, no solo para ti, sino para todos los que la lean y se sientan animados a dar el mismo paso.
Y hay algo aún más profundo en este camino, algo que muchos ignoran cuando enfrentan sus errores con temor. Jesús no solo rehabilita, sino que transforma los fracasos en plataformas para la victoria. No se trata de la magnitud de tu caída, sino de tu disposición a dejarte transformar. Tu pasado no define los próximos capítulos, a menos que renuncies a permitir que Dios escriba el resto de la historia. Y recuerda, hay batallas que nadie ve, que nadie comprende, pero hay un Dios que lucha en silencio por ti. Ahora, prepárate, porque la revelación que sigue puede romper cadenas que creías irrompibles. El criado de Eliseo se detiene, con el corazón palpitante, ante una visión aterradora. Colinas enteras rodean el pequeño pueblo, sus laderas repletas de cientos de soldados sirios, lanzas en mano, caballos relinchando, carros reluciendo bajo el sol. El miedo lo paraliza. Un sudor frío le corre por la frente mientras balbucea: «Oh, mi Señor, ¿qué haremos?». El pánico es invisible, pero lo desgarra por dentro. Siente el peso aplastante de una batalla que parece imposible, y en ese momento cada respiración se vuelve pesada, como si la existencia misma estuviera sitiada. Es como si toda esperanza hubiera sido puesta a prueba, y no hay a quien recurrir. El ejército enemigo es real, pero la mayor guerra se libra dentro de ese joven, una tormenta silenciosa de ansiedad e impotencia. Muchos conocemos esta prisión, la sensación de estar solos en un campo de batalla oculto, días consumidos por el agotamiento de luchar en silencio contra fuerzas que otros no pueden ver, miedos, dudas, pensamientos oscuros que nos rodean y nos hacen creer que estamos aislados. Es fácil creer que la soledad es prueba de abandono, pero ¿acaso las luchas invisibles significan la ausencia del cuidado de Dios? ¿O es este el terreno sagrado donde el Señor en silencio libra las batallas por nosotros sin que nos demos cuenta? Eliseo observa la desesperación del siervo, ve lo que nadie más ve, sin alzar la voz ni expresar temor alguno, ora: «Señor, ábrele los ojos para que vea». Lo inesperado sucede. En un instante, los ojos espirituales del siervo se abren y contempla una escena asombrosa: montañas repletas de caballos y carros de fuego, ejércitos de Dios por doquier, envueltos en una gloria que ningún enemigo terrenal puede igualar. Un ejército silencioso, pero omnipotente, que lucha sin alardear, realizando milagros en secreto. La batalla nunca fue solo del siervo, ni de Eliseo. El Señor siempre estuvo presente, librando batallas invisibles, incluso cuando todo parecía perdido. Pero los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Dijo en Reyes 6:16. Esta es la verdad que transforma. Cuando todo a tu alrededor clama derrota, hay un ejército celestial, guiado por Dios mismo, luchando por ti en silencio. No importa el tamaño del adversario, ni la intensidad de tu angustia. Lo que determina el resultado no es lo que se ve, sino la presencia silenciosa de aquel que nunca abandona a sus hijos. Tú que llevas tanto tiempo intentando vencer pensamientos incomprensibles, quizá te veas reflejado en este siervo. Quizá tu lucha sea contra una ansiedad que nadie sospecha, o un miedo profundo que te quita el sueño. Te sientes asediado, luchando solo, cargando con pesos que no te atreves a expresar. Pero, ¿y si lo que llamas soledad es en realidad el escenario perfecto para la manifestación sobrenatural del cuidado de Dios? ¿Acaso la vergüenza de pedir ayuda, el miedo a parecer débil o indigno, no te impide ver que, incluso en silencio, todo el cielo lucha por ti? Hay algo que nadie te ha contado sobre las batallas espirituales. Se ganan cuando te rindes, no cuando fuerzas. Y quizá el mayor error sea creer que solo hay victoria cuando todos reconocen tu fuerza, cuando, en realidad, el mayor triunfo es confiar en el poder silencioso de Dios que lucha en secreto. Piénsalo,
¿Cuántas veces te has arrodillado en secreto sin palabras, solo con lágrimas? ¿Cuántas noches en vela, diálogos internos, con la sensación de que nadie jamás comprendería el dolor que cargas? En cada una de esas ocasiones, el mismo fuego que rodeó a Eliseo te rodeó a ti. Pero ¿por qué es tan difícil de creer? ¿Por qué, incluso después de oír, Dios te dijo hoy, por qué sigues luchando solo? Insistes en cargar con todo tú solo. Es porque a nuestra generación se le ha enseñado a asociar el silencio con el abandono, la ausencia con el desprecio, la debilidad con el fracaso, pero las Escrituras proclaman otra verdad. El Dios que lucha por ti no necesita focos. Actúa en el anonimato, en la intimidad de tu habitación, en el silencio de tu corazón atribulado. Lo que nadie ve, Él lo ve. Lo que parece pasar desapercibido es un campo de batalla para Dios, y Él nunca pierde. ¿Y si te dijera que seguir intentando ganar solo es a menudo lo que más te aleja de la victoria? Que insistir en luchar sin pedir ayuda no es señal de fortaleza, sino de una incredulidad sutil, casi imperceptible, pero corrosiva. Quizás sea hora de hacer lo que hizo Eliseo. Pedir ver más allá de lo natural, más allá de lo obvio, más allá de la evidencia de los hechos. Cierra los ojos, respira hondo. Imagina que el cielo mueve fuerzas a tu favor, incluso cuando todo diga lo contrario. Este es el reino de lo imposible, donde la fe no depende de sentimientos, sino de promesas. Y la promesa de Dios sigue resonando. Él libra batallas que no puedes ver, protegiéndote de ataques que jamás alcanzarán tu corazón. En este momento, una multitud de ángeles rodea cada hogar, a cada persona que cree. El peso que parece insoportable no es señal de debilidad, sino una invitación a confiar en un cuidado superior. Dios no expone tus batallas para que otros te aplaudan. Él lucha en silencio para que la gloria sea solo suya, para que, al final, puedas reconocer: no vencí por mi fuerza, sino por el amor de un Dios que nunca me dejó luchar solo. Y aunque nadie reconozca las batallas que enfrentas, todo el cielo se moviliza para protegerte. ¿Alguna vez te has sentido así, completamente solo en el campo de batalla, desilusionado, con las fuerzas flaqueando y sin que nada cambie? Entonces, escribe una frase de fe en los comentarios que exprese tu anhelo de ver más allá de lo evidente. Abre mis ojos, Dios. Declara esto públicamente como tu clamor. Y haz más. Si este mensaje te conmovió, dale me gusta y comparte este video como un acto de fe. Quizás alguien que ni siquiera conoces necesite desesperadamente estas palabras. Tu acción de compartir podría ser la espada invisible que libere otra vida. Pero créeme, aún no hemos llegado al punto más trascendental de este viaje. Hay un secreto sobre las batallas invisibles que casi nadie se atreve a cuestionar, y cuando lo comprendas, incluso tu historia de dolor cambiará de perspectiva. Prepárate. Lo que viene es tan disruptivo que podría transformar para siempre tu visión de las guerras silenciosas de tu corazón. El polvo aún flotaba en el aire cuando, arrastrada por los brazos rudos de los fariseos, aquella mujer fue obligada a permanecer en medio de la multitud. Su rostro, marcado por la vergüenza y el miedo, estaba abatido, pero sentía no solo el dolor de su error expuesto, sino también el peso insoportable del juicio público. La escena era asfixiante. Las piedras ya se acumulaban en las manos de sus acusadores, listas para aplastar no solo su cuerpo, sino también cualquier esperanza de un nuevo comienzo. Nadie allí veía en ella más que un fracaso irreparable, alguien merecedora de la condena. ¿Cuántas veces te sientes así, a merced de miradas que insisten en recordarte tus tropiezos? ¿Cuántas veces, incluso queriendo levantarte, te sientes paralizada por voces internas que repiten sin cesar: no mereces una segunda oportunidad? Es como si cada intento de seguir adelante se viera frustrado por los recuerdos de errores pasados, por la autoacusación,
por el terror de no ser digna del perdón ni de un nuevo comienzo. Y es entonces cuando la batalla se vuelve solitaria, cuando crees que tienes que luchar solo contra fantasmas que parecen gritar más fuerte que el amor de Dios. Mientras los hombres esperaban a que Jesús confirmara la sentencia, el silencio se cernía como una espada afilada, lista para aniquilar cualquier atisbo de esperanza. En este contexto, Cristo se inclina, escribe en el suelo, detiene el tiempo y la furia, y dirige su mirada no al pecado, sino al corazón herido por el dolor de intentar empezar de nuevo sin sentirse digno. La multitud aguarda el veredicto, sedienta de sangre, creyendo que la justicia consiste en aplastar al pecador. Jamás comprendieron el verdadero significado de la justicia divina. No es condenación, sino restauración. El maestro entonces pregunta: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El peso de aquel silencio se apoderó de todos, y las manos, antes tan seguras de la culpabilidad, se abrieron y dejaron caer sus piedras. Uno a uno, se fueron marchando hasta que la mujer quedó a solas con aquel que verdaderamente tenía la autoridad para juzgar. La escena cambió. Donde había un tribunal, ahora había un encuentro. Donde había una sentencia, ahora había gracia. Jesús la mira, no con superioridad, sino con profunda compasión. ¿Nadie te ha condenado?, le pregunta. No, Señor, responde ella, con la voz entrecortada por la emoción, tal vez incapaz de creer lo que estaba viviendo. Entonces, con ternura y firmeza, pronuncia las palabras que lo cambian todo. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El eco de este perdón resuena aún hoy, atravesando siglos, trascendiendo su propia culpa, llegando a su corazón. Dios no está sentado a la mesa de los acusadores. Dios está a su lado, en el terreno de la vergüenza, dispuesto a levantarla y declararle que no necesita luchar sola contra el pasado, pues Él ya libra sus batallas más íntimas y lo hace en silencio, sin humillación pública, solo con gracia restauradora. Quizás cargas no solo con el peso de tus actos, sino también con el miedo constante a no ser perdonado jamás, a no estar lo suficientemente limpio para empezar de nuevo. El error se convierte en una cadena, la autocrítica en una prisión invisible, pero lo que nadie comprende es que tu lucha no es solo contra los recuerdos, sino contra la mentira de que Dios quiere verte derrotado. Y si te dijera que todo este tiempo has intentado vencer con tus propias fuerzas, ignorando la gracia que ya se ha derramado sobre tu vida, que al insistir en castigarte, cierras la puerta a la verdadera batalla que Dios quiere librar por ti. La batalla contra la acusación, contra el ciclo de la vergüenza, contra el miedo a no volver a pertenecer jamás. El mundo te dice que solo hay condenación, pero la promesa viva es diferente. Puedes levantarte porque quien podía juzgarte eligió liberarte. En esta escena se esconde un secreto poco conocido. No es el pecado lo que define el siguiente paso, sino la respuesta a la mirada de Jesús. Mientras luches solo, intentando justificarte o esconderte de tus propios errores, la culpa no hará más que aumentar. Pero cuando te das cuenta de que no necesitas enfrentar esta guerra interna en soledad, cuando permites que la voz de Cristo tenga más peso que las piedras invisibles que te lanzan otros, y tú mismo, comienza una nueva historia. No es fácil acallar las voces de la acusación, ya sean externas, internas, religiosas o emocionales, pero es necesario recordar que Jesús no entró en ese círculo para exaltar el fracaso, sino para restaurar a la persona. Su invitación no es para que vivas huyendo del pasado, sino para que te levantes y camines libre de las cadenas de la autocrítica. ¿Te has planteado alguna vez qué tipo de vida podrías tener si, en lugar de castigarte, aceptaras el inmenso perdón de Cristo? ¿Te has detenido alguna vez a pensar si de verdad crees que Dios prefiere condenar antes que exaltar?
¿Cuántas veces has sido más duro contigo mismo que el Señor mismo? Y si, en este preciso instante, decidieras soltar la piedra que te pesa, admitir tus faltas, pero elegir creer que la misericordia de Dios es mayor que el peso de la culpa. El Evangelio no es una invitación a negar el error, sino a empezar de nuevo tras experimentar la gracia. Esto no borra las consecuencias del pasado, pero transforma por completo tu camino hacia el futuro. Ya no eres esclavo de la vergüenza, sino libre para intentarlo de nuevo, porque aquel que reescribe tu historia es el mismo que te dice: lucho por tu corazón cuando nadie más cree en ti. No es raro oír frases como Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos o cada uno paga sus propias consecuencias, pero ¿es ese realmente el mensaje central de Jesús? ¿Acaso no nos hemos dejado engañar por una fe basada únicamente en el mérito, olvidando que la misericordia es la fuerza secreta de la verdadera restauración? Cuando todo parece perdido, cuando la vergüenza supera la esperanza, en ese instante en que crees que el fracaso es definitivo, el cielo susurra: ¿por qué seguir luchando solo, si la victoria sobre la condenación ya se ha ganado en silencio? Allí en la cruz, el acto de perdonarse a uno mismo, de aceptar un nuevo comienzo, es también reconocer que existe un defensor invisible, alguien que no permitirá que tu vida se defina solo por el pasado. Y ahora es el momento de liberarte de la autocrítica, de dejar de cargar con un peso que ya no te pertenece. Respira hondo, permítete sentir el impacto de esta promesa. Aunque el mundo insista en señalarte con el dedo, Dios insiste en levantarte. Si lo que más te duele hoy es sentirte prisionero de tu propio pasado, la respuesta no está en una lucha solitaria, sino en confiar en que Él ya ha escrito otra sentencia para tu alma, una sentencia de gracia y libertad. Quiero que tú, que sientes este peso, declares tu valentía en los comentarios escribiendo: elijo un nuevo comienzo. Pero piénsalo bien antes de comentar. Esto es solo para quienes estén dispuestos a abandonar la lucha silenciosa por la autoliberación y aceptar que la victoria, de hecho, ya está garantizada por Jesús. Incluso antes de que intentes defenderte, ¿tienes el valor de liberarte ahora de la autocrítica? Pero eso no es todo. Hay una capa de liberación que pocos se atreven a tocar, una verdad aún más poderosa, lista para ser revelada y que puede transformar tu historia para siempre. David yace postrado en el suelo, mientras la noche pesa sobre Jerusalén, las velas casi extinguidas por el viento del amanecer. El rey, otrora aclamado por multitudes, ahora se encuentra solo en su habitación, con las rodillas magulladas por el roce contra el suelo frío, las manos marcadas por la desesperación de quien sabe que ha fallado no solo a los hombres, sino al mismo Dios. El silencio no es mera ausencia de sonido, es un vacío tan denso que parece asfixiar. Su pecho arde de remordimiento, y ninguna corona, oro o música puede acallar el grito de culpa. David, quien derribó gigantes y conquistó ciudades, libra ahora la más brutal de sus batallas, la introspección, enfrentando el abismo que dejaron sus propias decisiones. El aroma del pecado lo persigue. El recuerdo de Betsabé es como una herida que nunca sana, y la muerte de Urías pesa sobre sus hombros como un yugo invisible, pero insoportable. Sabe que todo el dolor que siente es la sombra de un error que él mismo cometió. Aunque el mundo lo ve como un rey, David solo puede percibirse a sí mismo como alguien despojado ante el Creador, implorando restauración. Ora en un susurro, con palabras desgarradas por el sufrimiento: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renace un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51:10 es el grito ahogado de quien ya ha comprendido que las batallas más crueles no se libran con espadas, sino en el interior del alma.
¿Sientes el peso de las malas decisiones? ¿El remordimiento por decisiones que nadie más conoce, pero que arden cada vez que la soledad te invade y no hay escapatoria posible? ¿Cuántas veces te has encontrado luchando solo contra los fantasmas del pasado, intentando ocultar o remediar lo que, en el fondo, sabes que jamás podrás deshacer con tus propias fuerzas? David, incluso coronado y aclamado, experimentó esta misma lucha, la batalla secreta contra el dolor, el deseo insaciable de regresar, de arrancarse la culpa del pecho y volver a la pureza de los días en que el pecado aún no había manchado su historia. Las lágrimas que David derramó aquella noche solo las vio Dios. Ningún consejero, general o amigo pudo comprender la intensidad de aquel dolor silencioso. Lo que lo conectó con el corazón divino no fue su fuerza ni su heroísmo, sino la humildad de rendirse y pedir: Señor, crea algo nuevo en mí, borra lo que fui y transfórmame. Quizás nunca hayas oído que la verdadera liberación no reside en intentar vencer el remordimiento cada día, sino en entregar esta batalla interior al Señor, quien ya ha prometido: peleo tus batallas en silencio. ¿Acaso es falta de fe seguir sintiendo remordimiento? ¿O existe una verdad más profunda, que solo recibimos el verdadero perdón cuando permitimos que Dios mismo luche por nosotros lo que jamás podríamos ganar solos? En ese momento de dolor, cuando la vergüenza parecía tener la última palabra, David encontró un portal a la gracia. Reconoció: no puedo cambiar lo que ya he hecho, pero puedo confiar en las promesas de aquel que puede renovar todas las cosas. El mismo Dios que envió al profeta Natán a confrontarlo, también extendió su mano para restaurarlo. No fue con gritos ni con castigos públicos, sino con un toque secreto, en el silencio de la habitación, que el perdón comenzó a germinar en el corazón de aquel rey. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de una nueva historia. ¿Alguna vez has intentado deshacer por tu cuenta los errores del pasado? ¿Alguna vez has pasado noches en vela ensayando disculpas, estrategias para reparar lo que destruiste con tus propias manos? ¿Cuántas máscaras te has puesto intentando convencerte a ti mismo y a los demás de que ya no duele? Dios te dijo hoy que no es tu desempeño ni tu insistencia en luchar solo lo que te gana el perdón. Es la entrega. El camino a la sanación es cruzar el puente del arrepentimiento sincero hacia el abrazo de aquel que promete reconstruir todo aquello en lo que has perdido la esperanza. Piénsalo. ¿Y si en medio de esta culpa te permitieras ser encontrado no como un acusado, sino como un niño? ¿Y si, en lugar de luchar solo buscando castigo, te abrieras a la restauración que solo puede venir de lo alto? Hay una fuerza poderosa que obra en las sombras, un Dios que lucha silenciosamente por quienes se rinden con sinceridad, incluso cuando todos los demás se dan por vencidos o te juzgan. En la oscuridad donde solo las lágrimas son testigos, Él está formando un nuevo corazón dentro de ti. El perdón no se trata de borrar el pasado, sino de transformar tu historia a través de la misericordia. ¿También llevas contigo esta marca de lucha interior? Entonces declara en los comentarios: quiero un corazón nuevo. Haz de esto un acto de fe, una renuncia pública a la vergüenza y una petición valiente a Dios para que tome las riendas de tu batalla secreta. Ahora bien, algo que casi nadie comprende: si Dios mismo no condenó a David tras su mayor error, ¿quién podría impedir su redención? El pecado ya no tiene poder sobre quienes se dejan alcanzar por la gracia. Sin embargo, el peso del pasado no desaparecerá hasta que aceptes dejar de luchar solo. Hay un secreto en el arrepentimiento. No es el final del camino, sino el comienzo de una senda donde cada paso se da bajo la protección de un Dios que jamás se rinde. ¿Y si te dijera que el puente hacia la liberación ya se está construyendo tras bambalinas de tu lucha actual,
mientras observas en silencio, pensando que a nadie le importa. Pero agárrense fuerte, porque este viaje tiene un detalle aún más profundo, un aspecto del que casi nadie habla cuando el tema es el dolor del arrepentimiento. Los pies de Pedro ya se hundían en el mar embravecido, el viento azotándole el rostro y el agua fría subiéndole por las piernas, más rápido de lo que su valor podía reaccionar. Había dado el paso imposible, abandonando la seguridad de la barca y a los demás discípulos, seducido por la voz de Jesús que lo llamaba, y se había lanzado al agua. Pero ahora, rodeado de miedo, su corazón latía con desesperación, las olas rugían, los gritos de los otros pescadores se oían apagados, y lo único que quedaba era esa paralizante sensación de soledad. Nadie podía comprender el peso silencioso que se instala cuando la fe flaquea y el miedo crece. Mientras el mundo parecía presenciar su caída sin poder intervenir, Pedro libraba la verdadera batalla. No contra el mar, sino contra la duda que le susurraba que nadie luchaba por él, que el esfuerzo era solo suyo, que estaba verdaderamente solo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las palabras de Jesús no solo atravesaron las aguas, sino también la espiral de pensamientos de Pedro. No se trataba solo de una reprimenda. Es una llamada a la conciencia de que, incluso cuando pensamos que luchamos solos, hay una presencia poderosa que nos sostiene en silencio, más cerca que nuestra propia piel, librando batallas invisibles en nuestro nombre. ¿Cuántas veces se repite esta soledad en la oscuridad de nuestra habitación, lejos de miradas indiscretas, donde las tormentas internas gritan más fuerte que cualquier voz de aliento? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así, luchando con todas nuestras fuerzas por mantenernos a flote, mientras la mente insiste en que nadie nos ve, nadie nos entiende, a nadie le importa? Hay un veneno sutil en este dolor, creer que la lucha es solo tuya, que la responsabilidad de la victoria o la derrota recae exclusivamente sobre tus hombros cansados. ¿Y si te dijera que este sentimiento de aislamiento es en realidad una mentira que viene de lo más profundo? Que el Creador mismo está atento a cada ola que amenaza con derribarte, que Él lucha por ti incluso cuando el silencio parece sepulcral. En ese momento, Pedro nos representa a cada uno de nosotros en aquellos tiempos en que la fe parece demasiado débil para resistir la travesía. El mar no es meramente literal, simboliza circunstancias devastadoras, crisis inesperadas, diagnósticos aterradores, noticias que destruyen planes y el abandono de quienes deberían brindarnos mayor apoyo. Jesús no aparece gritando, no monta un espectáculo, no impide que Pedro sienta miedo, permite que Pedro experimente la debilidad y la limitación para enseñarle que no es la fuerza humana la que vence, sino la dependencia de aquel que lucha en silencio por nosotros. Cuando resuenan las palabras, ¿por qué dudaste?, no es una acusación, sino una invitación a recuperar la confianza. Lo que te hunde no es el peso de la lucha, sino olvidar que nunca estás abandonado. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede en tu vida cuando, abrumado por la duda, sientes que tu oración se desvanece sin respuesta? ¿Cuántas veces, ante un mar de problemas, crees que clamas al vacío, cuando en realidad cada clamor es escuchado, cada lágrima es recogida, cada pensamiento es acompañado en silencio por aquel que lucha, incluso cuando no te das cuenta? Quizás el enemigo más cruel no sea el problema externo, sino la idea venenosa de que Dios está ausente, de que tus desafíos son invisibles para Él. Pero el Evangelio desmiente esta mentira. El mismo que extendió su mano a Pedro, sosteniendo sus pasos, es quien continúa sosteniéndote cuando todo parece a punto de derrumbarse. ¿Y cuántos de nosotros no llevamos las cicatrices de batallas libradas en soledad? Crecimos escuchando que la fe es no rendirse, que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, que el tiempo todo lo cura,
Pero estas frases solo alimentan un falso heroísmo y la autosuficiencia, exiliando el alma a una isla de aislamiento espiritual. ¿Sabes por qué estas creencias duelen tanto? Porque ignoran la esencia del Evangelio. No estamos llamados a luchar solos, sino a depender, a entregarnos, a confiar en la acción invisible del Padre Jesús. Caminando sobre el agua, ya estaba librando la batalla de Pedro, incluso antes de que éste se diera cuenta. Era Dios mismo, envuelto en la bruma de lo imposible, liberando del miedo más secreto, el miedo al naufragio en soledad. Quizás hoy tu tormenta tenga otros nombres: ansiedad, depresión, culpa, pánico, rechazo, fracaso. Quizás nadie conozca la intensidad de la batalla que libras cada mañana, al intentar levantarte, al fingir una sonrisa, al aparentar que todo está bien cuando por dentro gritas, pero el cielo no ignora tu esfuerzo. La promesa de Jesús es clara. Él no solo observa, sino que interviene. El versículo resuena como una profecía personal. Levántate y come, porque el camino es largo para ti. 1 Reyes 19, 5, 6. Así como Dios proveyó pan y agua a Elías en su valle de agotamiento, te alimenta con esperanza y fuerzas renovadas cuando menos lo esperas. Percibes el milagro en los detalles, en la palabra amable que llega de repente, en las oportunidades que surgen cuando todo parecía perdido, en el misterioso alivio en medio de la noche, sin explicación humana. Es Él, sí, quien pelea tus batallas, a menudo en silencio, lejos de los reflectores, obrando a tu favor. Hay una rebeldía sagrada en negarse a creer en el abandono. Hay poder en admitir: no puedo hacerlo solo. Es en esta vulnerabilidad donde la gracia se revela con mayor fuerza. Espiritualmente, es la ruptura con el orgullo y la autosuficiencia. Es el paso radical de confiar más en el cuidado de Dios que en las propias capacidades. Y si crees que clamar por ayuda es señal de fracaso, pregúntale a Pedro qué habría pasado si se hubiera quedado callado mientras se hundía. La diferencia entre la tragedia y el rescate reside en el grito de auxilio, en el reconocimiento de que hay alguien mucho más grande luchando por ti. ¿Te reconoces en esta lucha solitaria? ¿O sigues empeñado en guardártelo todo para ti, esperando un reconocimiento humano que nunca llega? La buena noticia es que Jesús no espera que seas el héroe de tu propia historia. No exige una fuerza inquebrantable, sino entrega. No espera perfección, sino sinceridad. El llamado hoy es a abandonar la ilusión de la batalla solitaria y experimentar el alivio sobrenatural de confiar en aquel que pelea tus batallas incluso cuando el mundo te da la espalda. ¿No es hora de dejar de fingir ser fuerte y empezar a vivir bajo la sombra protectora de aquel que te sostiene en lo invisible? Ahora, cierra los ojos. Imagina la mano de Jesús, tan firme y real como aquella aurora sobre el mar, alcanzándote justo donde creías haber sido olvidado. Siente cómo la esperanza te invade, disipando el peso de la soledad. Permítete ser encontrado por aquel que nunca te abandonó a tu suerte. Y si estas palabras te han llegado al corazón, si estás cansado de luchar solo, escribe en los comentarios: Jesús, pelea por mí. Declara esto como un acto de fe, rompiendo definitivamente el ciclo de aislamiento e invitando al cielo a intervenir en tu vida. Pero eso no es todo. Hay algo aún más impactante en cómo interviene Jesús cuando creemos que todo ha terminado, algo que pocos logran percibir y que puede revolucionar por completo tu comprensión de la dependencia divina. Lo que está a punto de ser revelado podría ser la respuesta que le falta a tu corazón afligido. Una fina lluvia resbalaba por las negras piedras del palacio de Jerusalén, mientras Manasés, envuelto en el silencio de la noche, contemplaba el reflejo de su rostro cansado en una copa de bronce, el peso de años de idolatría, de altares profanos erigidos en nombre de dioses extraños, de sangre inocente que manchaba sus vestiduras reales. Le oprimía el pecho como un yugo insoportable.
Ya no había multitudes que lo alabaran, ni falsos profetas que celebraran sus decisiones. Solo quedaba la amarga sombra de sus propios errores. En su celda extranjera, en la lejana Babilonia, el hijo de Ezequías se veía despojado de toda gloria, como quien lucha solo en un campo vacío, rodeado de acusaciones más altas que cualquier muro. Cuántas noches se había repetido Manasés que era demasiado tarde, que Dios no lo escucharía, que ciertas marcas en el corazón jamás podrían borrarse. La vergüenza, la culpa y el arrepentimiento libraban una silenciosa batalla dentro del rey derrotado, y cada recuerdo era una lanza clavada en su alma. Y sin embargo, fue en la más profunda desesperación, sin testigos humanos, que Manasés lanzó un grito tembloroso. Nadie lo vio llorar, nadie oyó su súplica de perdón resonar en la oscura mazmorra a su alrededor, silencio absoluto. Dentro de él, un grito ahogado. Señor, si de verdad eres Dios, escúchame, no lo merezco, pero ya no puedo soportar esta culpa solo. En ese instante, algo inexplicable rompió el peso de la oscuridad. No hubo luz visible, ni apareció ningún ángel, pero la certeza inquebrantable de que ya no estaba solo ardía en su espíritu. ¿Podía alguien tan manchado, tan destruido por malas decisiones, ser objeto de la compasión divina? El texto sagrado lo registra con solemnidad y ternura. Entonces Manasés reconoció que Jehová era Dios. En 2 Crónicas 33:13. Allí, al borde de la desesperación, la batalla por el alma de Manasés no fue ganada por su propia fuerza, sino por la misericordia que desciende de lo alto, cuando nadie más puede ver. ¿Cuántas veces, al escuchar estas palabras, te has encontrado librando esta guerra secreta contra el pasado? ¿Alguna vez has sentido que tu corazón es un campo de batalla silencioso, donde las voces de la condena y la duda no ofrecen respiro? ¿Te paraliza el peso de lo que hiciste o dejaste de hacer? Algunos dicen que ciertos errores no tienen perdón, que algunos pecados son irreversibles, que el tiempo no cura todas las heridas, solo las oculta. ¿Pero es eso realmente así? ¿O acaso la raíz de esta angustia reside en que insistimos en luchar solos, creyendo que Dios solo escucha a los santos intachables? El ejemplo de Manasés nos confronta con uno de los engaños más paralizantes, que nuestros errores nos alejan para siempre del favor divino y que debemos pagar solos por todo lo destruido. ¿Te das cuenta de cómo este pensamiento te aísla? Te aleja del abrazo regenerador de aquel que lucha por nosotros sin alardes, sin ostentación, pero con una profundidad que ningún dolor humano puede alcanzar. La restauración de Manasés comenzó cuando dejó de ocultar sus heridas y sin intermediarios llevó su dolor directamente al Señor. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? ¿O aún crees que necesitas castigarte un poco más antes de merecer un nuevo comienzo? El gran punto de inflexión en la historia de este rey no fue un acto heroico ante la multitud, sino una entrega silenciosa e íntima cuando se agotaron todos los argumentos de autodefensa y autocompasión. Manasés no se salvó por la fuerza ni por la religiosidad, sino porque finalmente comprendió que la batalla más difícil es la que libramos contra nosotros mismos. Aprendió que luchar sin rendir la batalla al Dios que lucha por nosotros es perpetuar el ciclo del dolor, escarbar en las propias heridas con la esperanza de encontrar redención en lo que solo produce más soledad. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que la tendencia a culparte más de lo necesario, a no perdonarte por errores pasados, es una forma sutil de seguir luchando solo? La invitación de hoy es esta: deja de lado la autocrítica y permite que la gracia, esa fuerza que actúa en silencio, borre lo que tú mismo has declarado imperdonable. Manasés regresó al trono no solo perdonado, sino con su vida transformada. Reconstruyó el altar destruido y restauró el culto perdido.
no porque olvidara lo que hizo, sino porque comprendió que el perdón no borra la historia, redime, reescribe, restaura el propósito donde solo había ruina. ¿Cómo sería tu vida si finalmente permitieras que Dios, y no tu culpa, escribiera tu destino de ahora en adelante? Quizás nunca le hayas contado a nadie lo que te atormenta, quizás ni siquiera te atrevas a expresarlo con palabras. Sin embargo, la promesa permanece. El Señor se inclina a escuchar el clamor de quienes se humillan con sinceridad y lucha por los corazones rotos sin necesidad de aplausos ni público. Este es el secreto que transforma vidas en silencio, que da sentido al suspiro cansado de quien solo anhelaba paz tras tanto tiempo de lucha interna. ¿Sabes por qué tantos siguen sintiéndose aplastados por sus propios recuerdos dolorosos? Porque insisten en cargar la cruz solos, como si Dios se complaciera en el sufrimiento continuo de su pueblo. Pero eso es mentira. El Señor aún siente compasión por quienes lo buscan con sinceridad, incluso después de años de distanciamiento y repetidos errores. La batalla más importante no se gana con la fuerza humana, sino con la entrega total en presencia de aquel que lo sabe todo sobre nosotros y sin embargo no nos rechaza. Piensa por un momento, ¿cuánto tiempo llevas luchando en silencio contra el eco de tus propios pecados? ¿Cuánto tiempo has perdido intentando obtener un perdón que ya te ha sido concedido? ¿Acaso tu verdadera dificultad reside en que Dios te ama, pero en tu propia aceptación de que es posible empezar de nuevo? No dejes que la vergüenza te guíe, ni permitas que la culpa dicte las reglas de tu futuro. En el corazón de Dios hay un lugar preparado para todos los que regresan, cansados de luchar solos, dispuestos a rendirse tras las batallas que los agotan. Manasés, considerado por muchos el peor rey de Judá, halló misericordia donde parecía haber solo condenación. Si incluso él, con toda su carga de destrucción, pudo ser restaurado, ¿qué impide que tu vida se renueve de igual manera? ¿Estás dispuesto a creer que el silencio de Dios en los momentos más oscuros es de hecho el espacio donde Él obra para reconstruir lo que ha sido destruido? Quizás necesites este encuentro radical con el amor divino, porque mientras intentas justificarte, sigues luchando solo, sin disfrutar de la presencia que obra milagros en las sombras del alma. Decide hoy permitir que el Señor luche por ti en la zona más sensible de tu corazón, aquella a la que nunca te atreviste a entregarte por completo. Si este mensaje te ha conmovido, si hay dolor o culpa que te impide respirar aliviado, escribe en los comentarios: entrego mi pasado a Dios. Haz de esto un acto público de fe, un clamor silencioso de quien ya no quiere caminar solo, sino que desea ser recordado por Dios en oración. Y más, dale me gusta y comparte este mensaje como un gesto de quien cree que otros también pueden ser alcanzados por la misma redención. Tu acto de fe puede ser el instrumento que lleve esperanza donde parece reinar la desesperación. Nada es casualidad. Un toque de valentía puede encender la llama de un nuevo comienzo, incluso para quienes ya se han dado por vencidos, y una revelación aún más profunda aguarda. No se equivoquen. Lo que muchos ignoran sobre el perdón puede ser el punto de inflexión entre una vida atrapada en el pasado y un nuevo comienzo radical. Prepárense, porque lo que les espera puede transformar por completo sus creencias sobre la gracia, la misericordia y los silencios de Dios. Presten atención, pues hay secretos del corazón de Dios por revelar, y estos no se manifiestan a través del ruido, sino mediante una entrega silenciosa y total. María Magdalena camina con la mirada baja. Cada paso pesa 1000 veces más de lo debido. El suelo del pueblo parece susurrar los pecados que todos conocen, pero que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Siente el rechazo como un manto invisible, denso y sofocante. Las madres reúnen a sus hijos a su paso.
Las manos temblorosas de las ancianas señalan, sus miradas son preguntas y condenas a la vez. No hay palabras de consuelo, solo la opresiva certeza de que no hay lugar allí para alguien que carga con tantas cicatrices. Los hombres, ocultos tras un falso moralismo, sueltan risas venenosas. Las mujeres, gestos petrificados de quienes temen ser confundidas con ella. Los rostros se apartan, pero las lenguas nunca callan. El pasado de María Magdalena es su prisión al aire libre, y la soledad nunca ha sido tan pesada. Dios te lo dijo hoy. ¿Has sentido alguna vez en carne propia el cruel peso del juicio ajeno, como si no existiera posibilidad de redención? ¿Cuántas veces hemos usado nuestro pasado como arma, impidiendo avanzar sin cargar a diario con cicatrices abiertas? Así llega ella a esa casa donde está Jesús, no para ser recibida, sino para ser destrozada una vez más por las palabras hirientes de la multitud, mientras todos esperan que se rinda, que retroceda ante las miradas condenatorias. María actúa de forma distinta. Se acerca, con lágrimas mezcladas con perfume caro, y sus sollozos son la única voz que se atreve a desafiar el ruido de las acusaciones. Toca los pies de Jesús, y en ese gesto se libra una batalla oculta. Todo su pasado contra el silencio acogedor de quien vino a sanar, no a juzgar. La escena es tensa, casi insoportable. Los fariseos, sentados en primera fila, cuchichean y deciden entre sí. Si Jesús supiera quién es esta mujer, no permitiría tal osadía. La incredulidad se transforma en indignación. Cada palabra no dicha es una sentencia. Cada suspiro de los presentes, otra piedra lanzada. ¿Alguna vez has sentido que tus errores del pasado te han convertido en un blanco fácil, en un retrato pintado con colores que ya no te representan? Que la sociedad prefiere alimentar batallas de juicios silenciosos en lugar de tender una mano para ayudar a alguien a encontrar la paz. María conoce el peso de intentar ganar estas batallas sola, y quizás tú también. Pero allí, ante Jesús, la lógica humana se desvanece. Su acción desesperada y apasionada encuentra descanso en la compasión de Cristo. Jesús no la rechaza, no la expone, no hace preguntas incómodas, en cambio, transforma el momento en algo revolucionario. A quien poco se le perdona, poco ama. Lucas 7:47. Él declara ante todos que el amor florece precisamente donde el perdón es más profundo. El silencio de Jesús ante las acusaciones es la mayor respuesta. Lucha por aquellos a quienes el mundo quiso sepultar bajo los escombros de la vergüenza. Aquí, el escándalo no reside en la presencia del pecador, sino en la audacia del perdón. Y si te dijera que el mayor error de tu vida es creer que tienes que cargar con todo este peso tú solo, intentando demostrar que has cambiado, el verdadero alivio no está en combatir cada crítica, sino en confiar en que Jesús ya está luchando, en silencio, en nuestro interior, para que tu pasado ya no sea tu condena. La mirada de Cristo atraviesa a la multitud y se detiene en María como diciendo: veo lo que nadie más ve. Conozco tu dolor y mi gracia te basta. Lo que otros llaman debilidad, yo lo transformo en redención. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás tu mayor batalla no sea contra las personas, sino contra el eco de esas voces acusadoras que intentan convencerte de que no hay un nuevo comienzo? ¿Cuántos de nosotros ya no creemos en la posibilidad de la verdadera libertad? Porque cada día es una lucha silenciosa para demostrar que somos dignos de perdón. La batalla que María libró fue invisible. Una guerra de sentimientos, recuerdos y voces externas que insistían en definir quién era. Pero en presencia de Jesús, esta guerra silenciosa se ganó sin alardes, solo con compasión. Dios te dijo hoy: no necesitas seguir luchando solo para ser aceptado o perdonado. No importa cuántas veces la sociedad intente etiquetarte con viejos estereotipos, la voz de quien pelea tus batallas es más poderosa que cualquier acusación. El escándalo del perdón
reside precisamente en esto. Silencia a la multitud, desarma a quienes señalan y devuelve la dignidad a quienes solo han conocido el rechazo. Ningún juicio se compara con la absolución de Cristo. La aplicación es sencilla, concreta y urgente. ¿Cuántas veces te has sentido prisionero de viejas historias, intentando en vano escribir nuevas páginas con tus propios esfuerzos? Llega un punto en que solo hay dos opciones: seguir intentando justificar el pasado ante el tribunal humano, o descansar en la certeza de que alguien intercede por ti, incluso cuando todo a tu alrededor parece querer condenarte. La liberación llega cuando eliges confiar en que la voz de Jesús es la única capaz de redefinir tu destino, y ahí es donde se revela el milagro. Por muy intensa que sea la condena, siempre habrá más poder en el silencio de quienes luchan por ti que en el ruido de quienes te condenan. Quizás estés viendo esto ahora, sintiéndote como María, sofocada por miradas y palabras que te impiden vivir plenamente. Quizás te hayas acostumbrado a luchar sola, intentando demostrarle al mundo y a ti misma que mereces una segunda oportunidad. Pero, ¿y si el verdadero camino no es luchar en silencio, sino entregar el peso de esta batalla a quien vence sin hacer ruido? Si esto resuena contigo, si la historia de María Magdalena tocó alguna vieja herida en tu alma, declara hoy tu fe y tu esperanza. Escribe en los comentarios: Jesús, tu gracia es mi escudo. Que esta declaración sea un gesto profético, un acto de fe para romper la cadena de acusaciones. No se trata de ser perfecta, se trata de creer que eres amada a pesar del pasado. Lo que pocos comprenden es que, al arrojarse a los pies de Jesús, María no solo rompió su propio ciclo de vergüenza, sino que también expuso la hipocresía de la multitud. El verdadero escándalo no es tu pasado, sino la gracia que te encuentra, te abraza y te eleva. Y lo que viene después es aún más profundo. Existe una verdad sobre el perdón y la restauración que pocos se atreven a afrontar. ¿Estás listo para descubrir lo que puede, de una vez por todas, silenciar toda condenación? David siente un sudor frío resbalar por su rostro mientras se enfrenta solo al gigante que lo ha desafiado cada día desde su infancia. No solo al coloso llamado Goliat, sino también a la voz íntima y sofocante que le susurra noche tras noche que no es suficiente, que fracasará, que jamás podrá liberarse de ese defecto que lo atormenta y avergüenza. Todo el campamento israelita observa, pero nadie ve el verdadero peso que carga. Solo Dios conoce la batalla secreta, librada en silencio, en el interior del espíritu de aquel joven pastor. David, armado únicamente con su fe y una honda, siente la mirada de Saúl y sus hermanos como astillas en la piel, pero la verdadera guerra se libra lejos de ojos humanos. Es interna, una lucha por su propia identidad, atormentada por recuerdos de pecados y caídas, cicatrices invisibles. Respira hondo y en ese instante siente el susurro eterno. No es tu fuerza, es mi presencia. No es cuánto luches solo, sino cuánto me dejes luchar a tu lado. Pero ¿qué ocurre con aquellos que se encuentran en este abismo? Tú también te levantas cada mañana como David ante el gigante, pero tu Goliat lleva otros nombres: culpa, compulsión, recaídas, un ciclo que parece interminable. ¿Cuántas veces te pesa el pecado recurrente como una armadura oxidada, impidiéndote caminar libremente, aislándote en ti mismo, con la ilusión de que nadie te comprendería, nadie te ayudaría, nadie podría soportar la verdad? ¿Te has visto alguna vez así, luchando en soledad, sin encontrar la victoria, creyendo que eres el único que decepciona a Dios una y otra vez? ¿Cuántas lágrimas ocultas, cuántos gritos ahogados, cuántas promesas de nunca más se repiten hasta que parecen vacías? ¿Pero es el fracaso ante el pecado realmente sinónimo de debilidad de fe? ¿O acaso existe un propósito divino incluso en las espinas que te hieren y paradójicamente te mantienen de rodillas?
La voz del apóstol Pablo resuena desde el pasado y atraviesa los siglos con un clamor familiar. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. 2 Corintios 12:8. Él, el gigante de la fe, también conoció la humillación de un pecado o una debilidad que no podía vencer por sí mismo. A pesar de las oraciones, el ayuno y las lágrimas, el aguijón en la carne de Pablo nunca se menciona porque representa toda clase de lucha secreta. Esa adicción que prometiste abandonar, ese pensamiento del que te avergüenzas, ese arrebato de ira, ese miedo, esa tentación que parece burlarse de tu voluntad de ser mejor. Pablo creía haber llegado a su límite, que sería imposible servir plenamente a Dios mientras cargara con esa herida. Y sin embargo, es en ese momento de total impotencia, cuando deja de luchar solo, que Dios responde de una manera absolutamente desconcertante y liberadora. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ves el giro inesperado? Aquello que más te humilla, aquello que te hace sentir más indigno, es precisamente donde la fuerza del Señor decide manifestarse. No es tu esfuerzo personal lo que te libera, sino tu entrega a la gracia. El pecado recurrente, la angustia de no poder vencerlo, es el eco del viejo impulso humano de intentar controlar el propio camino espiritual, de creer que, mediante el esfuerzo, uno finalmente será aceptado. Aquí es donde el mensaje de hoy se vuelve revelador. Dios nunca te llamó a ser un guerrero solitario. Él ve cada lágrima, cada recaída, cada oración secreta, cada intento frustrado. Y mientras te culpas o te escondes, Él ya está luchando por ti en un campo invisible, donde las batallas más reales no tienen público, solo un Salvador fiel. Cuando Pablo escuchó la respuesta de Cristo, lo que cambió no fue el fin inmediato de su lucha, sino su perspectiva. Empezó a ver su propio fracaso como un escenario para la manifestación de la gloria divina. En su debilidad, Dios luchó en silencio, transformando la vergüenza en dependencia, el orgullo en humildad y el miedo a volver a empezar en la confianza de que nunca estás solo. ¿Cuántas veces has pensado que solo serías digno si lo superaras todo tú solo? Pero Jesús te mira, herido y cansado, y te dice, «Me basta con que confíes en mí». Es aquí, precisamente en esta herida abierta, donde se revelará mi poder. Deja de luchar sin mí. Permíteme llevar esta parte imposible. No necesitas ocultar tu dolor. Es en él donde realizo milagros. Solo quienes han llorado por no poder vencer saben lo que es anhelar la liberación hasta perder toda fuerza. Solo quienes se han sentido prisioneros de sí mismos comprenden el peso de pensar que nadie en el mundo lo entendería. Pero si incluso Pablo, el apóstol que presenció milagros, admitió necesitar la gracia por encima de su propio esfuerzo, ¿por qué insistes en luchar con armas rotas cuando el cielo ofrece presencias y promesas que ningún fracaso puede revocar? La verdadera victoria no es la ausencia de luchas, sino la certeza de que nunca estás solo en esta batalla. Justo en la sombra, Jesús lucha silenciosamente por lo que crees imposible de vencer. Ahora, respira hondo y siente el impacto de esta revelación. La fuerza de Dios no se manifiesta donde eres autosuficiente, sino donde reconoces tus limitaciones. El pecado que no puedes vencer solo no es una prueba de derrota, sino una invitación a experimentar el amor radical que no te abandona. ¿Es posible confiar en que hay un propósito incluso en el dolor del que quisieras liberarte? ¿Podría el secreto de la liberación residir menos en luchar solo y más en rendirte con vulnerabilidad, permitiendo que el poder del Señor se revele precisamente donde te sientes más frágil? Si comprendes este mensaje, si toca una fibra sensible de tu vida, escribe en los comentarios, «Ya no quiero luchar solo». Tu declaración puede ser el catalizador de una nueva etapa,
no de rendimiento, sino de confianza, porque incluso en el silencio, Dios lucha por ti. Y si te dijera que los mayores milagros ocurren precisamente cuando sueltas el control, ¿estarías dispuesto a ver lo que el Salvador puede hacer en tu debilidad? Pero eso no es todo. Existe una dimensión aún más profunda en esta batalla silenciosa, donde lo imposible de Dios desafía toda lógica humana. Cuando a María se le llenaron los ojos de lágrimas, todo a su alrededor pareció congelarse en el tiempo. El cuerpo de Lázaro había sido depositado en la tumba 4 días antes, y el silencio en la casa era tan denso que costaba respirar. Marta, casi sin voz, murmuró una frase que aún resuena hoy en los corazones de quienes claman sin obtener respuesta. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. El peso de la ausencia, el eco de la petición sin respuesta, hace que las promesas de Dios parezcan lejanas. Esperaron, preguntándose en silencio por qué sus luchas eran tan solitarias cuando creían que la ayuda divina llegaría. ¿Cuántas veces has sentido tú también que a pesar de todos tus clamores, nadie escuchó realmente tu alma cansada? La sensación de estar solo en la lucha es el veneno silencioso del resentimiento, que anida en el corazón, alimentando las dudas sobre la protección divina. ¿Por qué sigues luchando solo? Te habrás preguntado quizás con el corazón en guerra, esperando señales visibles de que tu clamor no ha caído en oídos sordos. Aquel día en Betania, María y Marta personificaron a toda la humanidad ante un dolor inexplicable y el aparente silencio del cielo. Su pena se veía traspasada por antiguas promesas, recuerdos de milagros, pero el peso del presente parecía demasiado abrumador para cualquier fe. Marta había servido. María se había sentado a los pies de Jesús, pero ahora ambas se encontraban prisioneras de un tiempo inmóvil, visitadas solo por el cruel recuerdo de lo que podría haber sido diferente. El resentimiento brotó no contra las personas, sino contra sus propias expectativas de la acción de Dios. Algo similar puede estar latente en tu corazón en este momento. Esa pregunta que nadie escucha, la sensación de que rezar es repetir palabras a las paredes, la reciente acumulación de viejos dolores que juraste haber dejado atrás, pero que regresan cuando la respuesta parece no llegar. Dios te habla hoy. Peleo tu batalla en silencio, incluso cuando crees que he olvidado tu nombre. Tu lucha no es ignorada, está acompañada por un cuidado que desafía la lógica humana y silencia todo ruido interior. Pero entonces llega el momento en que todo cambia. Jesús llega, no cuando las hermanas deseaban, ni cuando más les convenía, sino justo en el momento en que lo imposible ya había sido decretado por los hombres. Sus lágrimas ante el sepulcro no fueron de indiferencia, sino de profunda identificación con el sufrimiento humano. Jesús sabía que el dolor del silencio es el más punzante, porque permite que el resentimiento eche raíces. Sin embargo, cuando todos creían que el final ya estaba sellado, su presencia transforma la escena. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El impacto de estas palabras no reside solo en devolver la vida a los muertos, sino en sanar los corazones que resienten la demora, la ausencia, el silencio divino. Lázaro emerge del sepulcro, pero antes, Marta y María son liberadas de la prisión invisible de su dolor. Esta historia revela que el resentimiento a menudo no solo proviene de las acciones de los demás, sino también de cómo interpretamos las acciones o el silencio de Dios en nuestras batallas personales. ¿Te has dado cuenta de que, al guardar rencor por preguntas sin respuesta, terminas alejándote de aquel que más desea sanarte? La inquietante pregunta resuena: ¿por qué insistes en luchar solo, acumulando resentimiento, cuando la presencia que lo transforma todo ya está a tu lado? Quizás el verdadero milagro no sea solo la recuperación de lo perdido, sino la ruptura definitiva con el ciclo de angustia, duda
y autocompasión. El perdón, enseñado por José cuando declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo encaminó a bien», es la clave de esta liberación interior. Liberarse del pasado, de lo que no sucedió como se esperaba, es dejar de luchar contra fantasmas y entregar la batalla a aquel que obra silenciosamente entre bastidores. Y esta es la verdad que pocos se atreven a afrontar. Guardar rencor y resentimiento contra Dios o las circunstancias es aceptar un encarcelamiento voluntario. La batalla a menudo no es contra las personas, sino contra las voces que alimentan tu soledad y te hacen creer que estás solo. Es en esos momentos cuando la invitación divina se vuelve inconfundible. Déjame luchar por ti. Rendirse ante el resentimiento es renunciar al control, es adentrarse en la oscuridad, confiando en que encontrarás suelo firme bajo tus pies. Es admitir que tus fuerzas te han abandonado, pero la intervención sobrenatural comienza justo ahí. ¿Has considerado alguna vez que quizás el silencio de Dios no sea crueldad, sino misericordia? Que Él espera, no para castigarte, sino para mostrarte un resultado que solo puede producirse en el momento perfecto del cielo. Si sientes este llamado resonando ahora, deja un comentario. Elijo confiar, incluso en silencio. Tu declaración no es solo un desahogo, es un acto de fe que rompe el ciclo de la soledad espiritual. ¿Cuántas personas prefieren permanecer en silencio, alimentando el resentimiento, en lugar de abrirse al milagro del perdón y la restauración? ¿De verdad crees que todo este tiempo de espera y silencio no puede ser, de hecho, terreno fértil para un milagro mayor del que jamás hayas imaginado? ¿O preferirás seguir cargando con este peso, insistiendo en luchar solo, cuando la presencia que resucita a los muertos y sana los corazones ya mora a tu lado? Lo que nadie comprendió en esta historia es que el mayor milagro no fue la resurrección de Lázaro, sino que Marta y María encontraran la paz incluso antes de ver la respuesta, porque cuando permites que Dios libre tus batallas internas y no solo las externas, todo a tu alrededor cambia, aunque aún no haya señales. ¿Estás dispuesto a dejar morir ese viejo resentimiento para que la verdadera vida florezca en tu corazón? No subestimes el poder que reside en el silencio de Dios. Es allí, en su aparente ausencia, donde libra las batallas más profundas y transformadoras. Prepárate, hay algo en este camino que puede reescribir tu historia desde dentro. En medio del bullicio de Jericó, Zaqueo ya no solo luchaba contra su baja estatura. Su verdadera batalla era invisible, librada en las miradas despectivas y los susurros a sus espaldas. Lo corroía el dolor de no ser aceptado, de ser visto solo como un pecador, un traidor, un objeto de burla. Cada paso por las calles exponía sus debilidades. Sabía que nadie lo quería cerca. La gente lo veía como alguien siempre solo, incluso rodeado de rostros hostiles. Y, en medio de todo esto, anhelaba sofocar algo imposible: ser visto de verdad, ser tocado no por el juicio, sino por la gracia. Quizás conozcas este peso: la vergüenza pública, la sensación de que todos ven tus fracasos, tus errores, que tu historia está marcada por decisiones pasadas y que no hay lugar para un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces la vergüenza de tus luchas secretas te hace creer que ni siquiera Dios te mira? ¿Cuántas veces al acostarte por la noche, el silencio se llena de una batalla interna en la que te preguntas si alguna vez podrás superar el dolor de sentirte expuesto, de ser rechazado? Zaqueo, aunque odiado, no se resignó. Al oír pasar a Jesús, corrió, una carrera impropia de un hombre de su posición, y se subió a un árbol solo para ver a aquel de quien tanto había oído hablar. Sabía que no tenía defensa, que su reputación ya había sido destrozada por el chisme colectivo. Pero allí, expuesto a las miradas, sucedió lo inesperado. Jesús cruzó aquella multitud implacable, alzó la vista y pronunció su nombre.
No fue un llamado cualquiera ni una simple invitación, fue un gesto de valentía. Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo hospedarme en tu casa. Jesús no vaciló ante la vergüenza de aquel hombre. Lo enfrentó a los comentarios hirientes, a las acusaciones murmuradas. En ese momento, Zaqueo comprendió algo revolucionario. No era él quien buscaba a Jesús, sino que Jesús había ido a buscarlo a aquel lugar de humillación pública. La gente se escandalizó. ¿Cómo puede entrar en la casa de un pecador? Pero allí, delante de todos, Jesús eligió luchar en silencio por Zaqueo, enfrentando las batallas invisibles del rechazo y el estigma, y trajo la salvación a esa casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lucas 19:9. Esta escena desmantela todo lo que la religión fría y la sociedad excluyente intentan enseñar, que necesitas arreglar tu vida antes de ser digno de la presencia de Dios, que tus cicatrices te descalifican, que tus fracasos son una sentencia irrevocable. Pero Jesús hace lo contrario. Entra donde nadie quiere entrar, se sienta con quien nadie quiere sentarse y pronuncia palabras de esperanza donde solo había una sentencia de culpa. Y quizás tu lucha hoy sea precisamente eso, una batalla silenciosa librada en tu interior, un deseo de desaparecer para no enfrentar la vergüenza, una resistencia a creer que Dios puede atravesar la multitud solo para llamarte por tu nombre. Pero ¿qué tal si tu mayor exposición es, de hecho, el preludio de tu mayor encuentro con la gracia? Puedes ver que, mientras todos te juzgan, Dios ya está luchando en silencio por ti, preparando el camino para restaurar lo que la vergüenza ha fragmentado. Muchos dirán que ciertas marcas jamás se borrarán, pero esta historia nos enseña que la salvación entra donde la culpa parecía invencible. Jesús no espera que te escondas, te llama, te expone a la luz, no para avergonzarte, sino para sanarte. Zaqueo bajó del árbol y, ante todos, decidió restaurar lo que había destruido. Lo que era motivo de vergüenza se convirtió en una fuente pública de transformación. Su pasado no fue ignorado, sino redimido, y esta es una clave poderosa para tu batalla. No es tu fuerza ni tu capacidad de esconderte lo que determina tu victoria, sino la voluntad de permitir que Jesús entre en la zona más vulnerable de tu corazón. Él no vino por quienes se consideran impecables, vino por quienes han experimentado en carne propia lo que es enfrentar la condenación ajena, pero anhelan la aceptación divina. ¿Te das cuenta de que, tras tus fracasos, hay una invitación celestial? Dios te lo dijo hoy. Ya no se trata de luchar solo, ni de defenderte, ni de construir una imagen falsa para escapar del juicio. Se trata de permitir que Jesús enfrente contigo las batallas ocultas, los dolores no expresados, la vergüenza que parece interminable. Y lo hace en silencio, sin alardes, derribando prejuicios, sin levantar muros, transformando la exposición en una plataforma para la restauración. Por lo tanto, no cedas a la presión de esconderte. No dejes que tus debilidades definan tu destino. Tu nombre está en los labios de aquel que tiene el poder de romper toda sentencia de rechazo. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: Jesús entra en mi vida, declara ante el cielo y la tierra que ya no quieres luchar en la oscuridad de la vergüenza, sino que anhelas que la presencia del Salvador sea tu escudo, tu compañero, tu liberación. No temas exponerte ante Dios. Es precisamente allí donde crees que todo está perdido, donde Él insiste en permanecer, transformándote y redimiéndote. Y si crees que esta historia terminó con la visita de Jesús a la casa de Zaqueo, prepárate, porque donde la mayoría solo ve fracaso, se revela algo aún más extraordinario. Lo que sigue podría desafiar tu visión de la restauración y mostrar que existe un camino hacia la paz para quienes cargan con profundas cicatrices. El polvo del desierto aún se posa tras él, pero sus pasos son pesados y su corazón está destrozado.
El hijo pródigo baja por el camino, con los pies lastimados por el largo viaje, la ropa tan hecha jirones como su dignidad. El olor a cerdos lo persigue desde que dejó la última posilga, el lugar donde sus sueños se mezclaron con el lodo de las malas decisiones. No se atreve a levantar la vista, pues la vergüenza del abandono pesa más que cualquier falta. Durante mucho tiempo, creyó que debía cargar solo con toda la culpa, todo el dolor, cada herida abierta por la añoranza y el desamor. A su alrededor, el silencio no es de paz, sino de condena. Ese horrible eco que dice, no mereces volver, no mereces el perdón. Pero mientras intenta pedir perdón, su padre lo ve a lo lejos y no duda, corre a su encuentro, a quien todos creían perdido. No hay preguntas ni reproches, solo hay brazos abiertos y ojos llenos de lágrimas, como si cada dolor del hijo se hubiera sentido en secreto, como si cada batalla librada en soledad resonara en el corazón de un padre que nunca dejó de amar. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció de él. Lucas 15:20. Hay batallas que libramos en lo invisible, los gritos que nunca nos atrevemos a pronunciar, las oraciones ahogadas por el miedo a seguir siendo rechazados. Quizás, como este hijo, llevas cicatrices de rechazo, de abandono, heridas que nadie ve, que tú mismo apenas tienes el valor de admitir. Y el mayor dolor no es solo la culpa de haber errado, sino el anhelo de un abrazo que parece imposible de volver a sentir. ¿Cuántos de nosotros luchamos a diario contra la mentira de que estamos solos en este camino, de que merecemos cada abismo por habernos desviado, por haber fallado, por no haber sido amados como esperábamos? El abandono, ya sea explícito o silencioso, deja huellas que el mundo no comprende, pero hay un padre que lucha por ti en silencio, alguien que no solo observa desde la distancia, sino que corre a tu encuentro cuando tu corazón herido decide retroceder. En esa fracción de segundo, en ese abrazo inesperado, se desmorona toda lógica humana. Porque mientras te repites que ya no hay vuelta atrás, Dios ya está abriendo el camino para tu regreso. Él ya ha decidido recibirte incluso antes de que pidas perdón. ¿Cuántas veces has sentido que tus errores eran tan grandes que incluso alejaban la presencia divina? Que la distancia entre tu dolor y la respuesta del cielo se volvía insalvable? Que luchar solo era la única alternativa, porque nadie más comprendía el peso invisible que cargabas. Pero ¿y si el mayor error fuera precisamente este? Creer que debías soportarlo todo en silencio, cuando Dios mismo libraba batallas que ni siquiera podías explicar. El mundo podía darte la espalda, la familia traicionarte, los amigos guardar silencio, pero había una promesa que desafía todo abandono. Aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me acogerá. Salmo 27:10. No se trata solo de una frase bonita, sino de un escudo invisible para quienes sufren de anhelo, para quienes han sido marginados por la vida. La fe te invita a creer que, incluso cuando el dolor del abandono clama, hay alguien luchando por ti, aunque sea en silencio. La verdadera espiritualidad no nace de la ausencia de heridas, sino del sorprendente encuentro con el Dios que ve cada lágrima, que recoge cada fragmento de lo que fuiste y te restaura en un abrazo que ninguna palabra humana podría explicar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué insistes en cargar con la culpa tú solo, como si fuera posible pagarlo todo con sufrimiento? ¿De verdad espera Dios que luches hasta el agotamiento antes de merecer una recompensa? O quizás sea al revés. Quizás Jesús mismo, al contar esta historia, sembraba en los corazones de los desesperados la verdad de que el Padre no necesita ser convencido para amarte. Él ya te ama en el fango, durante el exilio, en el momento en que dudas incluso de ti mismo. Quizás te veas reflejado en el hijo exhausto, pero debes saber que hay una fuerza misteriosa preparando el reencuentro, lista para transformar la vergüenza en honor, el rechazo en celebración, la soledad en pertenencia.
Y si el verdadero milagro no es solo el regreso, sino el hecho de que incluso en silencio, el Padre ya estaba luchando por ti, nunca te olvidó, nunca dejó de luchar por tus sueños, incluso cuando ya los habías enterrado todos. Es hora de soltar el peso de la condena, de liberarse de la carga de los errores, de dejar de luchar solo contra el dolor del rechazo. Respira hondo un momento. Puedes sentir el toque del Padre. Él no espera un discurso perfecto, no exige explicaciones detalladas de tus caídas, simplemente corre hacia ti, porque el verdadero amor no calcula pérdidas, solo añade reencuentros. ¿Y cómo sería la vida si todos comprendieran cuánto lucha Dios por sus hijos, incluso en los momentos más oscuros del alma? Quizás, si te atrevieras a creer esto, la culpa daría paso a la esperanza, y la soledad finalmente cedería ante el abrazo que todo lo sana. Por lo tanto, te invito a un gesto valiente. Declara en los comentarios, como un acto de fe, elijo regresar al abrazo del Padre. Deja este testimonio escrito no solo para ti, sino para que otros lo vean y reconozcan. Nadie fue creado para enfrentar el abandono en soledad. Te espera la redención, una restauración que no depende del tiempo ni de la magnitud de la herida, sino del poder de aquel que lucha por ti cuando todos los demás te abandonan. Y si crees que solo quedan pérdidas y arrepentimientos, prepárate para sorprenderte, pues en la economía divina, el regreso del Hijo siempre se celebra con una fiesta. Pero lo que muchos no ven es que incluso en tu ausencia ya se está gestando una misericordia donde menos se espera. Y hay algo aún más profundo detrás de esta historia que, si lo comprendes, puede transformar por completo tu perspectiva sobre la soledad, la culpa y el volver a empezar. Judas camina en silencio, sus pasos perdidos en el crepúsculo que envuelve el jardín, cada hoja pisoteada consumida por el peso de su decisión. La luz de la luna roza el sudor frío en su frente mientras se acerca, acompañado de soldados y autoridades, con la mirada fija en Jesús, quien lo espera con la serenidad de quien conoce la profundidad de batallas invisibles. El beso en la mejilla rompe el silencio, sellando no solo la traición de un amigo, sino el comienzo de una tormenta interior de dolor, culpa y pérdida. Jesús, en ese momento, se enfrenta a la multitud, pero ve más allá de las lanzas y las antorchas. Siente el abismo que se abre en los corazones, el veneno del abandono, el fuego de la incomprensión y la soledad más insoportable, la de ser herido por aquel de quien se esperaba amor. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, como había profetizado, y cada discípulo, desde lejos, carga con la vergüenza de no haber luchado en su defensa. Huyen, se esconden, se convierten en prisioneros del miedo y la duda, y la vergüenza del pasado comienza a gritarles en los oídos, tratando de convencerlos de que no hay perdón para aquellos que traicionaron, negaron o huyeron del dolor ajeno. ¿Cuántas veces te has encontrado rodeado de recuerdos de decisiones que parecían inevitables, pero que ahora pesan como cadenas en tus muñecas? ¿Cuántas batallas silenciosas libras por la noche, cuando el sueño no llega porque el pasado nunca te da tregua? Quizás ya has probado el amargo sabor de la traición, como ser reemplazado, olvidado o agraviado, y esto ha redefinido tu identidad ante tus propios ojos. Quizás fuiste tú quien decepcionó, quien abandonó en el momento más crucial, quien juró que nunca lo haría, y sin embargo, cayó. En este preciso instante es imposible no preguntarse, ¿sigue Dios luchando por mí después de todo esto? ¿O estas marcas me descalifican para siempre? No es solo el peso de los errores ajenos, sino el peso de nuestros propios fracasos lo que nos hace luchar solos, sin saber si merecemos cargar con este peso hasta el final. Pero escuchen, hay una palabra de esperanza que resuena en la historia, una palabra que tal vez nunca hayan visto realmente.
El mismo Dios que presenció el beso de la traición no lo detiene, no huye, no toma represalias. En silencio, acepta el abandono, la humillación, la soledad, como alguien que comprende el profundo ciclo del sufrimiento humano, porque sabe que solo cruzando el valle oscuro es posible rescatar verdaderamente a quienes han caído en él. Y allí, en lo más profundo del dolor, Jesús siembra la semilla de la reconciliación. Incluso aquellos que huyeron, incluso aquellos que traicionaron, son buscados, restaurados, invitados a sentarse de nuevo a la mesa. Por eso Pablo, quien una vez persiguió a la iglesia, quien fue declarado enemigo de los seguidores de Cristo, puede escribir con tanta autoridad: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13, 14. Considera el peso de estas palabras. No se trata de una amnesia superficial ni de ignorar los errores, sino de decidir, por fe, que el pasado ya no tiene el poder de definir tu futuro. Pablo no ignora sus faltas, las entrega, permite que mueran con Cristo, y es en esta profunda renuncia al control donde su historia se reescribe. Quizás, hasta ahora, hayas creído que seguir adelante significa fingir que nada pasó. O quizás creas que las cicatrices del pasado son marcas permanentes, imposibles de reinterpretar. Pero, ¿y si te dijera que el mayor secreto para la victoria no reside en borrar el recuerdo del dolor, sino en permitir que Jesús, quien pelea tus batallas en silencio, tome las riendas de tu historia? ¿Acaso luchar solo es una demostración de fortaleza o es, de hecho, la prisión más sutil del orgullo y el miedo a no merecer el perdón? ¿Te has preguntado alguna vez cuántas bendiciones te has perdido por insistir en cargar solo con cargas que Jesús quiso llevar sobre sí? Hay una liberación tan profunda en las promesas de Dios que desafía todo lo que el mundo enseña sobre el fracaso y el éxito. El silencio de Jesús ante la traición no fue cobardía, fue estrategia, fue entrega, fue el comienzo de la redención que rompería para siempre las cadenas del pasado. Es hora de confrontar esa creencia limitante que susurra que ciertas cicatrices jamás sanarán. ¿De verdad crees que el sacrificio de Cristo no basta para reescribir cada detalle de tu historia? En el fondo, ¿acaso no estás luchando contra Dios, intentando demostrar que eres lo suficientemente fuerte como para salir de este pozo por tu cuenta? Pablo vio cómo sus crímenes se transformaron en una vocación, su persecución en una misión, su pasado de dolor y vergüenza en la plataforma para predicar esperanza a otros prisioneros. No se libró de la confrontación consigo mismo, pero tampoco quedó atrapado por ella. Entregó el control de su vida a aquel que silenciosamente vence las batallas de nuestros corazones, con gracia, con misericordia, con un poder que no depende del pasado, sino del amor revelado en el presente. Por eso hoy te invito a dejar de dar vueltas en círculos con la culpa, a dejar de luchar solo contra fantasmas que ya fueron vencidos en la cruz. Lo que te impide avanzar no son tus errores, sino la negativa a entregarlos para que puedan ser redimidos. ¿Cuántos de nosotros pasamos años intentando compensar lo que hicimos mal, como si pudiéramos pagar nuestra propia deuda, cuando Dios mismo ya ha declarado: yo lucho por ti, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando todo parece perdido? El eco de este llamado, ¿por qué sigues luchando solo?, resuena en cada historia bíblica de restauración, porque el mayor milagro no es borrar el pasado, sino transformar el presente en una vida abundante, llena de propósito, valentía y libertad. No permitas que el silencio de tu dolor se confunda con abandono divino. Dios lucha por ti en silencio, preparando reencuentros, sanaciones, nuevos comienzos. No es tu deber resolverlo todo, es tu privilegio confiar y entregarte.
Si este mensaje te ha conmovido profundamente, no te lo guardes. Usa el botón "Me gusta" como un acto de fe. Declara públicamente que decides no luchar más en silencio. Comparte este mensaje para que otros también descubran que no tienen que cargar solos con el peso de lo que han vivido. Si sientes este llamado a la liberación en tu interior, escribe en los comentarios: Jesús, reescribe mi historia. Que tu declaración sea un testimonio y una semilla de esperanza para quienes están cansados de luchar en silencio. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios no solo te trajo hasta aquí, sino que te ha sostenido. Cada palabra, cada historia, cada promesa que has escuchado hasta ahora ha sido un mensaje directo del cielo a tu corazón cansado, herido, pero aún lleno de fe. Quizás ni siquiera tengas fuerzas para orar, pero el simple hecho de que estés aquí, escuchando este mensaje, es prueba de que incluso en silencio, Dios ha estado luchando por ti. Ha estado luchando cuando te sentías invisible. Se ha interpuesto entre tú y el caos, cuando nadie más podía verlo. Y si crees que estás solo en esta guerra, necesitas saber, la batalla nunca ha sido tuya, siempre ha sido suya. Pero ¿por qué seguimos luchando solos? ¿Por qué insistimos en cargar solos con el peso que Dios ya se ha ofrecido a llevar por nosotros? Quizás por orgullo, quizás por miedo, quizás porque en el fondo creemos merecer este cuidado. Pero, ¿y si te dijera que Dios no espera tu perfección, solo espera tu entrega? Porque cuando sueltas el control, Él toma el control. Cuando dejas de intentar demostrar algo, Él comienza a renovarlo todo. No eres débil por necesitar ayuda, eres humano. Y es en este lugar de quebranto donde Jesús actúa con mayor poder. Él siempre ha estado presente en tu dolor, escribiendo una historia que aún no comprendes del todo. Y ahora que has escuchado todo esto, necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás intentándolo solo o entregarás definitivamente esta batalla a sus manos? Respira hondo, cierra los ojos, porque ahora ha llegado el momento de orar. No importa si te rodea el caos o el silencio, ahora es el momento de hablar con Dios. Y quiero orar contigo. Deja que estas palabras entren como bálsamo donde antes había dolor. Señor, aquí está tu hijo cansado, herido, confundido. Pero aún aquí, sin comprender el porqué, no ha dejado de escuchar tu voz. Y ahora, en el nombre de Jesús, oro para que toda batalla silenciosa que ha asfixiado su alma sea vencida por tu poder. Que el Señor inunde cada espacio de dolor con tu paz. Que los clamores silenciados se transformen en victoria. Que las lágrimas sean semillas de sanación. Padre, entra con poder donde nadie más puede entrar, toca donde nadie más puede alcanzar, libéralo donde la cautividad parecía definitiva. Que esta oración traiga liberación, sanación y renovación. Que esta alma sepa de una vez por todas que nunca estuvo sola, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha conmovido, necesitas escuchar lo que sigue. El siguiente video que aparece en la pantalla podría ser la continuación de la respuesta que has estado esperando por tanto tiempo. Lo que descubrirás en él podría ser el punto de inflexión que te ha faltado para tu liberación. No te lo pierdas por nada del mundo. Este proceso que Dios inició aquí aún no ha terminado. El siguiente paso está ahí, esperándote. Haz clic ahora, mira hasta el final y deja que Dios continúe lo que comenzó. Y si has llegado hasta aquí, decláralo públicamente en los comentarios. Llegué al final. Demuestra que perseveraste, incluso en medio del dolor, incluso en medio de la duda. Habla con fe, porque tu testimonio puede conmover a alguien que está a punto de rendirse. Comparte este mensaje con alguien que esté sufriendo en silencio. Puede que sea justo lo que necesita para seguir adelante. Y si este mensaje te ha llegado, corresponde con un gesto de fe. Suscríbete al canal ahora. Sí, parece sencillo, pero tu clic puede ser un instrumento de salvación para vidas que ni siquiera puedes imaginar.
Al registrarte fortaleces esta misión y más aún te conviertes en parte de algo más grande, de una familia que crece unida por la fe. No te limites a mirar, participa, sé parte de ello. Y para cerrar este momento con broche de oro, recuerden esta promesa que jamás fallará. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmos 125:1. No estás luchando solo, nunca lo has estado, nunca lo estarás. Jesús está contigo y Él lucha por ti, en silencio pero con gran poder.